Juan, capítulo 7, del 37 en adelante. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hoy vamos a ser alimentados de ella y te pedimos que por tu Espíritu Santo nos des entendimiento y claridad para que podamos recibir lo que tú quieres decirnos. Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, alguien muy sabio, que obviamente, por razones obvias, no soy yo. Un hombre muy sabio dijo que hay versículos o pasajes en la Biblia que deberían ser escritas en oro. Palabras que son tan importantes que nunca deberíamos olvidarlas. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué tipo de texto será este? Es que hay pasajes que son tan profundos que al analizarlos nos dan un claro panorama de la misericordia de Dios y de cuán buena es la buena nueva del Evangelio. Y este texto que acabamos de leer tiene esas características. Engloban la bondad de Dios y la misericordia de Dios y cómo el hombre puede alcanzar estas bondades. Así que me propuse poder estudiar y poder, junto con usted, poder ver lo que este texto tiene para decirnos. Y es muy interesante porque para poder entender la profundidad de este pasaje tenemos que entender el contexto. Si yo le digo el último y gran día de la fiesta, ¿usted qué piensa? ¿Qué fiesta habrá sido, no? Lo primero que dice, ¿qué fiesta? Porque no era una fiesta, era una gran fiesta. ¿Y por qué Jesús esperó al último día? ¿Y por qué alzó la voz? Son muchas preguntas que debemos respondernos para poder entender la profundidad de este texto. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Todo el capítulo 7 del Evangelio de San Juan relata lo que ocurrió durante esta fiesta. ¿Qué fiesta era? Era la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben? Dios puso como mandamiento que todos los israelitas debían ir por lo menos 3 veces a Jerusalén y presentarse delante de Dios en el templo. Era obligación, no importa cuán lejos vivías, si eras israelita, debías ir a presentarte delante de Dios por lo menos 3 veces al año. Y las fiestas más importantes durante las festividades israelitas, donde los israelitas se presentaban delante de Dios, eran la fiesta de las Pascuas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Esta fiesta. De las 3 fiestas, la más importante, la que más amaban los judíos, era la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué?
Vamos a ver. Tenían dos significados muy importantes la fiesta de los tabernáculos. Si nosotros vemos el capítulo 7, cuando empieza el capítulo, los hermanos de Jesús, hermanos de parte de padre y de madre, medio hermanos, le dicen a Jesús: si quieres darte a conocer, ve y manifiéstate delante de todo el mundo. Está hablando de las fiestas. Ellos sabían que si había algo importante para decirse y que todo el mundo se iba a enterar, debía ser dicho en esa fiesta. Porque todo el mundo se iba a enterar. Si algo ocurría ahí, todo el mundo se enteraba. Y Jesús le dice a los hermanos: todavía no es mi tiempo, pero su tiempo siempre está a mano para que vengan y crean en mí. Y los hermanos no creían en Jesús y lo provocaban. Le dijo: yo no voy a la fiesta, solo ustedes. Y no fue abiertamente, sino fue en secreto. Y a mitad de las fiestas Jesús se presenta. Y los fariseos y los sacerdotes mandaron a gente para que lo apresen, para que no digan nada en esas fiestas. Pero cuando se encuentran con Jesús, Jesús les habla y quedaron atónitos y no pudieron apresarlo. Entonces él se esconde. Como no lo pueden apresar, buscan piedras para matarlo y él se esconde. Y vuelve al último día de la fiesta. Pero ¿qué importancia tenía esta fiesta? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué todo el mundo iba a esa fiesta? Tenían dos significados. Primero, tenía un significado histórico muy importante para la nación de Israel. Dios le había dicho que debían celebrar las fiestas, estas fiestas, y le tenían que contar a sus generaciones. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, habitaron en chozas, en casas, hechas de palos de rama. Y Dios le dice: que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en chozas al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Mientras duraba esta fiesta, desde el primer día hasta el último día, una semana completa, 7 días, los judíos debían sacar ramas frondosas de palmeras y de árboles con frutos, y debían hacer una choza, y debían salir de sus casas y vivir en una choza. Tenían indicaciones muy específicas. Debían ser un techo que tenía que tener un enrejado, y debía tener frutos hermosos, y debía cubrirlos del sol, pero no tanto, y el sol debía pasar, y de noche debían verse las estrellas. Durante 7 días los niños amaban esto. Durante 7 días las mamás, supongo que no tanto, pero ellas estaban todos abajo de esta choza y vivían en esta choza. Jerusalén se llenaba de chozas por todos los lugares donde se podía mirar, en los caminos, en las casas, en las terrazas, en los parques, en todo lugar donde había un espacio, se llenaban de casas, y los hombres de Israel vivían bajo una choza durante 7 días. Y esto era hermoso de ver. Aún en los atrios de la casa de Dios se ponían chozas, y ahí estaban. El significado era que el pueblo no debía olvidarse de dónde los sacó Dios.
Levítico 23 del 40 al 43 cuenta que ellos debían recordar de dónde Dios los había sacado. Hermano, ¿recuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdas que una vez no tenías nada que te cubra? ¿Recuerdas? Como se dice acá, tenías una mano delante y una mano atrás. ¿Recuerdas? Dice, debían estar humillados delante de Dios durante 7 días. Ese es el significado histórico. Cuando los chicos preguntaban, ¿por qué estamos, papá, en esta chocita? Me gusta mucho. Porque Dios nos sacó de la esclavitud y habitamos en chozas. El segundo significado era un significado agrícola. ¿Por qué? Porque esta fiesta era una acción de gracias por todas las cosechas, porque se realizaba cuando terminaban todas las cosechas. Se había cosechado la cebada, el trigo, la vid, ya se había cosechado todo. Entonces eso significaba que Dios había sido tan bueno que no le dejó de proveer nada de todo lo que ellos necesitaban. Cuando ellos entraban a la choza, significaba que Dios le había provisto de todo. La Biblia reconoce esta fiesta como la fiesta de la cosecha en Éxodo 23:16 y en Éxodo 34:22. Era la más popular. Los judíos decían de esta fiesta, ellos le llamaban la fiesta de nuestra alegría. Y llegaban a ese lugar y daban gracias a Dios porque Dios los había bendecido tanto que no les faltó su bendición en ninguna de todas las cosas que ellos habían emprendido. Hermano, ¿te bendijo Dios en todo lo que has emprendido? ¿Has emprendido algo y Dios te dio su bendición? Josefo, un historiador judío, la llama a esta fiesta la fiesta más santa y grande entre los judíos, en su libro Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 3. Pero además eso tenía una característica muy importante, que no era una fiesta solamente para ricos o para gente pudiente. Esta fiesta era una fiesta para todos, porque todos debían celebrarla. ¿Y qué pasaba? El rico salía de su palacio y vivía en una choza. El sacerdote salía de su palacio y vivía en una choza. El fariseo salía de su palacio y vivía en una choza. El hombre de mala reputación salía de su conducta mala y vivía en una choza. Todos quedaban iguales delante de Dios y nadie era mejor. Era una fiesta para igualarnos delante de Dios y que veamos que delante de Él nadie es mejor. Somos todos iguales. Pero lo más hermoso de esto es cómo se celebraba la fiesta esta. ¿Qué pasaba? Bueno, después de que cada uno hacían sus chozas, los sacerdotes agarraban una fuente de oro que tenía la capacidad de 1,5 litros de agua y salían del templo en una peregrinación hasta el estanque de Siloé, que quedaba a poca distancia del templo. Y el sacerdote iba con la fuente en alto y toda la nación formaba como un pasillo
con palmas levantadas, y iban cantando Isaías capítulo 12, versículo 3. Fíjense qué decían los judíos a gran voz cuando el sacerdote salía con esa fuente de oro. Decían esto, escuchen: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. La nación gritaba: sacarán con gozo aguas de la fuente de la salvación. Iban al estanque de Siloé. El estanque de Siloé tenía una particularidad: había una piedra de la cual brotaba agua. Era un manantial de la cual brotaba agua, y los sacerdotes iban, metían esa bandeja de oro y volvían cantando. Y cuando llegaban al altar, llegaban al templo, los levitas empezaban a cantar el aleluya del Salmo 18 y entonaban cánticos adorando a Dios y decían: alabad al Señor porque Él es bueno. Oh Señor, sálvanos ahora. Y los sacerdotes entraban con esa fuente y la gente movía sus palmas y decía al final: alabad al Señor porque Él es bueno. Y cuando derramaban el agua, explotaba toda la nación gritando de felicidad y de júbilo. Esto hacían una vez por día durante los 7 días. Pero el último día pasaba algo particular que no pasaba en los otros días. Cuando llegaban al lugar, daban 7 vueltas alrededor del altar, y cuando iban a derramar gritaban, y era una felicidad tremenda. Esta ceremonia era dramática. Si yo te digo ahora, el último y gran día de las fiestas, Jesús se levantó. Él esperó el último día, cuando toda la nación estaba efervescente, con una euforia total. Y Él se levanta y grita. No se levantó el primer día, no se levantó el segundo día, no se levantó el tercero, se levantó el último y gran día. ¿Saben? 7 días debían celebrarse esta fiesta. ¿Saben por qué? Porque 7 es el número perfecto, el número de la perfección. Y Dios había establecido esta fiesta para que su pueblo esté humillado perfectamente delante de Él. Todos iban a estar en igualdad de condiciones delante de Dios. Y Cristo esperaba, mirando lo que estaba ocurriendo. Definitivamente, lo que está diciendo Jesús es que la voluntad de Dios era que todos debemos humillarnos y reconocer que no hay ninguna capacidad en nosotros, no hay nada bueno que podamos hacer. Porque delante de Dios hay una sola cosa que Dios no rechaza, y es un corazón contrito y humillado. Lo curioso es que Jesús se pone en pie y alzó la voz. Cuando todo esto terminó, cuando la euforia había terminado, ellos dijeron: cumplimos con nuestra fiesta, estaban re contentos. Y Jesús se levanta y, puesto en pie, grita. ¿Saben? La Biblia solamente relata 4 veces en las cuales muestre que Jesús gritó. Jesús no era una persona habitual a los gritos. No es como nosotros que gritamos por todo, ¿no? ¡Ay, se me quemó el cocido! Gritamos por todo. ¡Gol!
Jesús no gritaba por cualquier cosa. De hecho, la Biblia relata 4 veces de que Jesús gritó. Y la primera vez que muestra de que Jesús gritó, relata en el capítulo 7. Dentro de esta misma fiesta, levantó la voz y dice, San Juan capítulo 7, 28, Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz. La primera vez que la Biblia muestra a Jesús gritando, dice, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esas no son palabras populares. Esas no son palabras para ganarse amigos. Son palabras espirituales. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden escuchar el grito de Dios. La segunda vez que vemos a Jesús gritar Él está parado delante de la tumba de Lázaro. Este hombre, su amigo, había muerto, llevaba 4 días en la tumba. Pero Él se para asombro de todos, y grita. San Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Un muerto resucita a la voz del grito del Rey de Gloria. Las ataduras de la muerte no pudieron retener el cuerpo putrefacto de Lázaro. Porque cuando el Señor levanta la voz, nadie puede resistirse a su llamado. Y Él gritó y Lázaro volvió a la vida. Las otras 2 veces que vemos a Jesús gritando, las encontramos en Mateo 27:46. Alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, cargando el pecado de todos nosotros, sufriendo el castigo de nuestra paz, siendo separado por Dios, cargando toda la maldad y reconciliándonos con el Padre, derramando toda su sangre, grita. El grito de Jesús ahora nos está acercando al Padre. Ahí Cristo estaba sufriendo el castigo de nuestra paz. Y en Mateo 27:50, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Cristo cumpliendo su obra, consumado es. Jesús no levantaba la voz por cualquier cosa. Definitivamente era una ocasión muy importante y Jesús se pone en pie y grita. Cuando Jesús grita, cuando el Señor levanta la voz, lo que va a decir debe ser muy importante. Ahora, cuando vamos a este texto, recuerden, le había dicho que hay textos que deberían ser escritos con oro, es por la importancia. Ahora, cuando vamos de vuelta al texto, nos encontramos que era una gran fiesta, era el último día de las fiestas, y Jesús grita. Y Él se para en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
pero no entendían nada. Estaban diciendo que iban a sacar fuentes de la salvación y Jesús le dice: señores, está muy buena su celebración, pero las aguas que ustedes trajeron y las aguas en las cuales se han estado regocijando no pueden saciar su sed. Si alguno de ustedes tiene sed, debe venir a mí y beber. Lo cierto es que preferimos cualquier cosa y no ir a Jesús. El hombre naturalmente huye de Jesús, prefiere: no, pero yo hago esto para el Señor y es muy lindo lo que hago. Ay, cómo nos gozamos todos cuando celebramos y movemos las palmas. Gloria a Dios. Y vemos las estrellas y vemos el fruto y Dios nos bendice y qué lindo que es que estemos unidos. Pero sin Jesús, nada de lo que hagamos tiene significado. De hecho, en Apocalipsis encontramos a una iglesia que deja a Jesús afuera. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas de nuestras celebraciones tienen una importancia para nosotros, pero no tienen nada que ver con Jesús. Por eso Jesús grita para despertar nuestras conciencias. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Ven a mí. Cuando era joven, practicaba un deporte, no voy a decir qué deporte era, pero cuando estábamos entrenando, hacía mucho calor, había una canilla en el club donde entrenábamos, donde podíamos tomar agua, y el profesor decía: tienen 2 minutos. Y recuerdo que nosotros corríamos, y el que primero llegaba se abría la canilla y metía la boca en la canilla y tomaba. Era todo así como apurado. Y el segundo que venía decía: bueno, dale, apurate. Y el otro, y era mucha agua, no importaba. Y cuando ya había saciado su sed, salía y entraba el otro, y el otro: dale, apurate. Y el profesor: 50 segundos. Y era toda una locura, ¿no? ¿Nunca le pasó? Qué lindo, ¿no? Qué lindos recuerdos. El tema es este: no podemos darle a otro para que beba si nosotros no hemos sido saciados primero. Nuestro corazón necesita de estas aguas que solamente Jesús nos puede dar. No importa cuántos años estemos dentro de una iglesia, si no venimos a Jesús humillados, reconociendo que solo Él puede saciarnos, estamos solamente participando de una tradición. Pero fíjense cómo Jesús sacia. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Jesús, ya estoy aquí. ¿Cómo hago para saciar mi sed? Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Hoy en día, lo digo con mucho temor delante de Dios, hay muchos lugares que se denominan cristianos y que dicen que tienen manifestaciones de estar llenos del Espíritu y hacen cosas que rayan
la ridiculez. Y tienen la borrachera del Espíritu. Y ya todo es del Espíritu, caen en el Espíritu, dicen cosas y hacen cosas y parecen gente anormal. De hecho lo son. Jesús dice, si vas a ser saciado de mí, debes creer en mí, como dice la Escritura. Hay un río de agua viva. Pero es como dice la Escritura, no es como yo quiero, no es como yo siento, no es como me parece, es como dice la Escritura. Una de las cosas que más me molestaron en este tiempo es que hay gente que dice que anda en el Espíritu y hacen cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entre ellas, esta cantante nefasta que se dice llamar cristiana, Christine de Clario. Hace unos días falleció una bebé de 2 años y medio y no tuvieron mejor idea que convocar y hacer cultos para declarar que el bebé iba a resucitar. Guiados por el Espíritu. Y agarraron al bebé y yo digo, ¿dónde lo tenían, por favor? Esta misma mujer que guiada por el Espíritu, orando y decía que no iba a aceptar un no como respuesta cuando el cantante famoso Julio Melgar estaba muriendo de cáncer. Iban estos hombres guiados por el Espíritu, quién sabe qué espíritu, pero no es el Espíritu de Dios. Y le decían, así dice el Señor, y le profetizaban salud. Y si usted busca todos estos falsos maestros, Cash Luna, Marcos Witt, Ronnie Oliveira, todos estos nefastos iban y le profetizaban que se iba a sanar y se murió. Porque no es como yo quiero, no es como yo declaro, es como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Saben qué pasó? Primer día, anunciaban en las redes sociales. Primer día, estamos creyendo. Primer día, ya va a resucitar. Segundo día. Cuando llevaba el 4.º día, abrieron una cuenta bancaria para que la gente de todas partes del mundo empiece a depositar dinero para que la familia lo ocupe cuando el niño, la niña, no recuerdo bien, resucite. Algo que no ocurrió. ¿Eso es estar lleno del Espíritu? ¿Eso es estar lleno del Espíritu? No. Eso no es estar lleno del Espíritu. Ofenden y atribuyen a Dios cosas que Él no hace ni aprueba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. La manifestación de ser lleno del Espíritu de Dios es desde el interior, no desde el exterior. Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es Cristo que habita el corazón del que cree. Es el Espíritu Santo el que lo guía hacia toda verdad. Dice Cristo, es mejor que yo me vaya para que Él venga y Él les guiará a toda verdad y les recordará las palabras que yo le hablé. Es siempre el Espíritu Santo contatando y siempre el Espíritu Santo
recordando lo que Jesús dijo, es siempre la palabra de Dios. La llenura del Espíritu tiene que ver con la llenura de la palabra. Hay algunos que dicen, me tomó el Espíritu. Y no toman ningún versículo de la palabra. Eso es ofender a la tercera persona de la Trinidad. Y eso es muy peligroso. Y hay algunos que son más peligrosos porque dicen, Dios te bendijo porque estás prosperado económicamente. De su interior correrán ríos. Si nosotros pudiéramos medir el río de Dios corriendo en nosotros por las bendiciones terrenales, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque fue perseguido, azotado, pasó hambre, necesidad. Hermano, él dice, me recuerdo un día, fue un hermano a la iglesia y un pastor lo atiende y le dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Dice, no creo porque te veo mal, no tenés ni auto. Lo midió de acuerdo a cuánta plata tenía en el bolsillo y como vio que no estaba bien le dijo, y no te está bendiciendo tanto el Señor, hermano. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No midas tu condición espiritual por cuánto hay en tu bolsillo. No se puede medir así. Pero lo glorioso de todo esto es que dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Jesús no está proponiendo un gotero. Cuando uno está enfermo, va al hospital, le ponen una sonda y es una gotita. Y esa gotita te alivia. Pero Jesús dice, yo no voy a ponerte un gotero, voy a poner un río que va a saltar para vida eterna, que no lo vas a poder controlar. Mi oración más fuerte, y es una terca oración delante de Dios. Le digo, Señor, quiero ver un avivamiento, quiero que la gente se vuelva a tu palabra, quiero que la gente se humille delante de ti, quiero ver cómo los corazones son transformados. Y le pido al Señor, no me quiero morir sin ver eso en mi tierra. Jesús no está hablando de un gotero. Nada puede detener a las personas que están llenas del Espíritu Santo de Dios. No pueden ser retenidos. Jesús dijo, los que son nacidos del Espíritu son como el viento y no pueden ser retenidos. Los pueden matar, pero no pueden ser detenidos. Según la Escritura, significa que Jesús no nos va a dar lo que se nos canta, no nos va a dar nuestros caprichos. Según la Escritura, significa que Jesús nos va a dar lo que la Biblia dice que es lo mejor para nosotros. Ahora yo quisiera que volvamos al texto, este texto de oro. El último y gran día de las fiestas.
Jesús se puso en pie y levantó la voz. A que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, no necesitamos nada más que despertar al grito del Hijo de Dios. Necesitamos ir a Jesús y decirle: Señor, no quiero un chapoteo. Mi hija Isabela ustedes saben, ella es muy terrible, no podemos todavía, pero ella cuando se mete en su bañera hace chapoteo, pero cuando el agua es playita. Y la metimos en una pileta y no se puede quedar quieta y se hunde, literalmente se hunde. Tenemos que estar todo el tiempo atenta. Eso está hablando Jesús. No vas a poder controlarlo. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona y esa persona se vuelve a buscar a Dios en su palabra, no hay nada que lo controle. Ya aquellas cosas que saciaban tu corazón antes ya no van a tener el mismo sabor. Antes amaba ciertas cosas, pero cuando el Espíritu Santo, cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos que no somos nada delante de Él, podemos ir y decirle: Señor, quiero que solamente tú me sacies. Hermano, esta fiesta significaba solamente una cosa: que debemos humillarnos y que debemos ir a Jesús para que Él nos sacie. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? Tal vez has celebrado por mucho tiempo una liturgia, una fiesta congregacional, pero tu corazón todavía está seco. Pero la invitación del Rey es: ven, si alguno tiene sed. ¿Tienes sed? Es mi oración que puedas ir a Él y Él te sacie. La mujer que entró en una habitación era una prostituta. Y ella solamente se tiró a los pies y llorando rompió su perfume. Saulo respiraba amenazas de muerte, pero en el piso caído gritó: ¿Quién eres, Señor? Pedro, a la orilla del mar, decía: tú lo sabes todo. La mujer con flujo de sangre tocó el manto. Siempre es Jesús, siempre es Jesús, siempre es su misericordia. ¿Estás sediento, joven? Ven a Jesús. Y vas a ser un loco para todo el mundo. Pero ¿qué importa? Jesús no te ofrece un gotero. Él te promete un río. Oramos. Señor Jesús, al mirar en tu palabra, hoy vemos
que hay un grito al cual debemos estar atentos. Es el grito del Hijo de Dios que nos llama a ser saciados de ti. Señor, hoy tu palabra nos ha humillado. Hoy nos hemos dado cuenta de que muchas veces hacemos cosas solamente por tradición o solamente por costumbre. Pero hoy nos humillamos y venimos a ti para que tú nos sacies. Señor, no queremos ser como esa gente caprichosa que quiere que sus caprichos sean cumplidos y solamente están felices cuando sus graneros están rebosando. Nosotros queremos venir a ti porque no hay nada en este mundo que nos satisfaga, sino solamente tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas y hoy accedemos a ese llamado en amor. Sacia nuestros corazones, transfórmanos, cámbianos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús.